Veamos entonces ahora, dentro de la transformación, otra herramienta que es útil para estimar, conociendo la transformada, ¿no?, del sistema, o del circuito, el amplificador. Voy a hacer un trazo muy rápido, ¿no?, conociendo la transformada, por supuesto. Hacer un trazo muy rápido de más o menos de cuál es la respuesta en frecuencia del filtro que se está estudiando. Y esa técnica justamente lo elaboró Bode, ¿no? De ahí que vamos a hacer una revisión de lo que ya ustedes han visto en cursos anteriores. El fundamento es interesante. El diagrama de Bode es característico porque utiliza en el eje de frecuencias, en términos logarítmicos. O sea, ya no es lineal, como venimos hasta ahora desarrollando, es logarítmico. Uno. Lo mismo en la amplitud, ¿no?, en el eje de vertical, también ahí pueden trabajar dos formas, o lineal o logarítmico. También es logarítmico, ¿no? Si lo trabajan en forma lineal, es trasladándolo al formato de decibelios, ¿no? Formar decibelios, o sea, expresar el HDS, la amplitud, o sea, tanto el módulo en este caso, en decibelios. En la fase no hay problema, en la fase es lineal, pues, porque está en radianes, el vertical. El eje horizontal sí, típico es en forma logarítmica, ¿no? Logarítmica. Por eso que ustedes seguramente han escuchado o han trabajado con papel semilogarítmico o con una hoja de trabajo, llamamos en formato electrónico, en formato semilogarítmico. Semilogaritmo ya entendemos que significa que el eje horizontal es logarítmico, de escala, y en el vertical es lineal, ¿no? Pues llaman semilogarítmico. También hay en el vertical, en términos logarítmicos, así como en el horizontal logarítmico. Ahí es totalmente logarítmico el espacio de trazo de la gráfica, ¿no? En este caso, mayormente se trabaja con semilogarítmico. Por eso que la escala horizontal es en forma logarítmica el eje de frecuencias. Y el vertical es lineal, con la implicancia de que mayormente se trabaja en decibelios, ¿no? Muy bien. Partamos de lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un HDS sencillo para entender y hacer las justificaciones. So, ya entendemos que Bode es una estimación de la curva exacta, ¿no? Una estimación. Entonces, vamos a colocar aquí así. En el numerador ponemos K veces y los ceros, ¿no? Vamos a poner un S más un 0. A ver, en el horizontal van las B. Pongámosle A. Un A1 por un S A2. ¿Sí? Nada más. Un par de ceros. Y el denominador igualmente. El denominador, un S más un B1 por un S, vamos a poner, de carácter cuadrado. Como ahí sería B sub 2, coeficiente S, más un B sub 3. Y colocamos acá un S. O sea, hay tres llamémosle, tres expresiones. Un polo en el origen, el S significa polo en el origen. Otro polo simple, ¿no? En el eje real depende de B1 si es un valor real o complejo. Y acá tenemos doble polo, ¿no? S cuadrado, segundo grado. O sea, en otras palabras, tenemos 2, 3, 4 polos y 2 ceros arriba, por el formato. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar esta expresión. Lo vamos a convertir en formato racional, ¿no? Cuando digo racional lo vamos a transformar. Este HDS lo vamos a transformar ahora en la siguiente forma. Arriba, K, lo que está entre paréntesis, lo vamos a transformar
El primero, S más A1, lo divido, lo multiplico y divido entre A1. O sea, hago esta expresión. S entre A1 más 1. Entonces acá va a aparecer un A1. ¿No es cierto? Lo multiplico y divido. Listo. De igual forma, en el segundo, hago lo mismo. Divido y multiplico con A2. Entonces sería SA2 más 1. Y acá saco un valor A2. Y la constante K al costadito. Ya está. Ese es en el numerador. En el denominador, de igual forma, ¿no? En el caso del S más B1, multiplico y divido por B1. O sea, sería S entre B1 más 1. Y colocamos B1 por acá, por fuera. Cerramos. Y la segunda sería, se borró acá, este era S sobre A1. Listo. En el rojito. Aquí sería S cuadrado, aquí sí tenemos varios, ¿no? Para que sea un 1, todo lo divido entre B3, ¿no? Para que se mantenga el mismo formato. S cuadrado entre B3 más S B2 entre B3, ¿no es cierto? Ah, lo pegué mucho. B2 entre B3 por S más 1. Entonces aquí se genera un B3. La variable S, aquí no tocamos nada, queda tal como está. Listo. Entonces, tenemos un formato dividido entre 1. Te dirán, pero ¿para qué hacer eso? Si ustedes se dan cuenta, lo estoy convirtiendo a un formato tal que me permita más adelante poder ver los módulos y las fases. Vamos a ir arreglando. Lo arreglamos hasta aquí. Más bonito. Y tenemos en la parte de las constantes, lo sacamos fuera. Va a quedar K, que multiplica a 1 por A2 sobre los coeficientes B1 y B3. Listo. Esa es la parte constante. Arriba va a quedar los productos. Pero los productos ahora lo vamos a convertir en otro formato, ¿no? Mejor dicho, a S lo vamos a convertir en J omega. Ahí ya ustedes se dan cuenta. ¿Qué tengo que cumplir para que trabaje en J omega? Que la región de convergencia contenga al eje J omega. Ojo, es una condición necesaria. Acá ponemos así que el RC contiene al eje, caramba, al eje J omega. ¿No? Solo así puedo hacer este cambio. Muy bien. De ser así, entonces, la parte del polo se convierte en J omega sobre A1 más 1. Lo ponemos al revés, parte real imaginada, para mantener la parte convencional de siempre, ¿no? Voy a corregir. Vamos a trasladar al otro lado. Entonces acá sería 1 más J omega sobre A1. De forma equivalente, en el otro factor, 1 más J omega sobre A2. En el denominador, de igual forma, tendremos un J omega, que es del S,
por 1 más J omega B1 por 1 más, perdón, ahí no es 1 más, es un poquito más largo. En el segundo, lo invertimos también, empezamos con el 1, luego el término simple sería B2 entre B3 por J omega, más, vamos a correr un poquito a la izquierda, ¿no? J omega sería un cuadrado, ¿no? O sea, ahí sí sería omega cuadrado entre B3. Allí, inclusive, allí sería J omega cuadrado. Para no malograr, sería J omega, todavía no lo resolvemos. Todo al cuadrado. ¿No? J omega al cuadrado. Listo. Y cerramos ahí. Muy bien. A partir de esa expresión, analicemos, ¿no? Ya lo tengo en forma compleja, más visible. De allí queremos saber cuál es el módulo de HJ omega. Mejor dicho, aquí al otro lado, decimos, bueno, queremos calcular el módulo para graficar. Entonces tengo la fórmula, toda la fórmula. ¿Qué hacemos? Simplemente hallo el módulo de toda esta expresión, ¿no? De todo esto de aquí, toda esta expresión compleja. Y eso se traduce en forma muy sencilla. Primero, el factor constante que está aquí, que estoy indicando, va a tomar este valor, esta forma, módulo de lo que está dentro. ¿Qué está dentro? K veces A1 por A2, o sea, todos los coeficientes, entre B1 y B3. Ahí no hay ningún problema. Aquí lo que estoy aplicando es lo siguiente. Caramba, acá se malogró otra vez esto. Este es omega entre A1 por 1 más J omega entre A2. Lo que estoy aplicando, voy a hacerlo acá en forma sucinta. Si yo tengo un H de ese genérico y tengo una constante que multiplica, vamos a poner algo más sencillo, para recordar más que nada. De un complejo, digamos, A más JB, más JB, más un A0 más JB, y abajo ponemos un B1 más JC por un B2 más JC2. Entonces, si hay el módulo, estoy trabajando ya en S en J omega. Entonces, eso implica hallar el módulo a toda esta expresión. Y el módulo de toda esta expresión, ¿no?, es productos. Entonces, ya ustedes conocen, el módulo de A por B es igual al módulo de A por módulo de B. ¿No es cierto? Eso es lo que está aplicando acá. Así como también el módulo de A más B, A más J, A más B. En general, en el álgebra es menor o igual que el módulo de A más módulo de B, ¿no? Es la regla de Schwarz. Entonces, en este caso, estamos en módulo de K. El módulo del denominador sería módulo de A más JB por módulo de A sub 0 más JB B0. En el denominador de igual forma, sería un B1 más JC1 módulo por B2 más JC2 módulo. Esto es lo que voy a hacer acá arriba, ¿no? Es lo que voy a aplicar. Entonces, con esa aclaración,
otra vez se malogró. ¿Por qué se desplazó todo esto? Oh, qué raro. Algo está pasando en este. Se desplazó todo. Ujú. Bueno, tendré que arreglarlo. Lo arreglamos aquí. Voy a borrar todo esto entonces. Esto de arriba voy a tener que rearreglarlo, ¿no? Se ha movido todito. Bueno, no importa. Vamos acá abajo. Entonces, aquí arriba sería módulo, entonces en verde, de 1 más J omega entre A1. Listo, es el primero. El segundo, por módulo de 1 más J omega entre A2. Listo, ahí queda. En el denominador tendríamos módulo de S, pero ese es J omega. J omega. Por módulo de 1 más, claro, otro se corrió el otro. J omega entre B1. Listo. El tercero, el más grandecito, es el cuadrado. O sea, es un 1, más, el otro era cuánto, se corrió todo esto, B2 entre B3. O sea, ahí hay un J, B2 entre B3, omega. Listo. Más, el otro sería el cuadrado. Y lo dejamos ahí en módulo de J omega entre B3. O sea, módulo de J omega al cuadrado entre B sub 3. Cerramos el valor absoluto. Módulo. Listo. Entonces ahí ya tenemos en términos de módulo, ¿no? El cálculo, la expresión de módulo. De igual forma, podemos hacer la fase, ¿no? La fase. Lo vamos a acá plantear. Vamos a poner así. Phi de J omega. ¿No? Es el formato, el ángulo de fase de toda la función de transferencia. Entonces, ahí hablamos del este módulo de las constantes me genera un ángulo, ¿cierto? Vamos a llamarle una constante K, ¿no? Constante, no, K sub H. Vamos a llamar K sub H. Entonces, acá sería fase de la constante K sub H, ¿no? Para no estar repitiendo toda la letra. ¿Qué más? Como está en el numerador, la fase del numerador se va a sumar con la fase del otro factor, ¿no? Che, que se borró. Está chiflado esto. Vamos a llamarle phi, que había puesto un K sub H, ¿no? Entonces, phi de J omega, phi de K sub H. Phi de omega de K sub H, de K sub H. Listo. Más el ángulo, vamos a llamarle phi de A1. Es otro ángulo, para no repetir todo, ¿no?
phi de omega, pero del A sub 1, vamos a llamarlo así, más un ángulo phi A sub 1 de omega. Listo, todo eso en el numerador. Y el denominador quedan todas las fases indicadas. Y la primera va a ser, voy a poner en rojo, la fase, llamémosle phi de omega. En este caso, así solito, ¿no? Más el ángulo de fase de B1, más el ángulo de fase, el otro vamos a llamarle B3, phi B sub 3 de omega. Entonces, de esta manera tengo ya la fase. Y esto en la práctica se suele hacer lo siguiente, ya se lo conocen. En resumen, si quiero ya totalizar la fase, tengo que sumar esta fase. Voy a sacarlo ahora sí mejor. Phi de H, de HK, de KH, K sub H, omega, más ángulo de phi de A sub 1, omega, y ahí resto de las fases del denominador. Resto phi de omega, que es del polo en origen, resto también la otra fase de B sub 1, y resto la otra fase de phi sub 3, B sub 3. Y de esa manera tengo la fase. Hasta allí no he hecho nada nuevo, simplemente operativamente lo que harían ustedes para calcular el módulo y la fase por separado de la función de transferencia, a partir de los factores o de las factorizaciones o en modo producto que hemos planteado el tema. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora aquí? ¿No? De aquí empieza a interpretarse ahora el origen de Bode, ¿no? Hay que darle nacimiento a Bode. Para eso tenemos que plantearnos la necesidad, ¿no? Y el tema va en la amplitud. Como dije, Bode está trazado más para la amplitud, ¿no? La fase simplemente, tal como queda ahí, es una expresión resultado, ¿no? Muy bien. Aquí viene entonces, aparece el tema de los logaritmos. ¿Cuál fue el argumento cuando hicieron ustedes Bode en nuestro curso? O sea, ¿cuál fue el argumento de Bode o la consideraron en su época para hacer todo este planteo? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con una función fisiológica humana. ¿Por qué usar el logaritmo, mejor dicho? ¿Por qué usar? ¿Alguien que recuerde? Sí, fue por una función humana, realmente. Esa es la justificación. ¿Por qué se usa el logaritmo? Pues, está estudiando todo lo que concierne a la región de audio, ¿no? O sea, las señales cuya respuesta en frecuencia está en el sector audio. Pues ahí es donde aparece este concepto. Y ya se generalizó. No sé si han hecho algunos experimentos de sonido, ¿no? Imagínense una sola frecuencia, ¿no? Digamos 1 kHz. Le ponemos un cierto nivel en audífono, un nivel 1. Suena, ¿no? O sea, un nivel de potencia de señal. Se inyecta a los audífonos y lo escuchan. ¿Y se escucha? Sí, perfecto. Luego suben el nivel, pero no lo suben en forma lineal. O sea, los incrementos van a ser lineales, sino van a ser no lineales. Pues vamos a suponer que lo suben 10 veces. O sea, tenían por decir, 1 milivoltio, 10 veces serían 10 mil, o vamos a poner 100 milivoltios.
Ahora 10 veces serían 10 voltios, un voltio, ¿no? De 100 milivoltios, 10 veces un voltio. Y escuchen, se incrementó el sonido. Claro, me escuché un poquito más fuerte. Luego, otra 10 veces. Estoy subiendo de 10 en 10, ¿eh? No 10, sino 100. De 100 milivoltios, de 100 milivoltios, 100, ¿cuánto sería? Casi como 10 voltios, ¿no? Por decir así, ¿sí? Sí, 10 voltios, más o menos. Y va a escuchar voz un poco más intenso. Pero ¿cuál va a ser la sensación del audio? Cuando uno ve el incremento ha sido, o sea, en la parte audible como si fuera lineal. O sea, no ha sido un bruto salto. Aparentemente, como uno ha visto el que controla el generador, dice, oye, pero le he mandado 100 veces. Debe ser más intenso que 100, que 10 veces. No, es que nuestro oído, ahí viene el asunto, nuestro oído responde en forma exponencial, pero logarítmica. Ojo, nuestro oído responde en forma logarítmica. Por eso que cuando ustedes revisen en conceptos de audiometría, ¿no? Las pruebas de audiometría, los equipos están calibrados en forma logarítmica, tal que conforme en este caso, el que hace estudio del oído, de otorrino, ¿lo ves? Empieza a hacer su escalita, ¿no? En su papel logarítmico, y va marcando para cada frecuencia de prueba y intensidad que le da al paciente, su respuesta va marcando. Y de ahí establece una respuesta en frecuencia de ese oído. Pero el gráfico es logarítmico. De ahí nace realmente el concepto de Bode, de por qué logarítmico. Muy bien. Eso está en la historia, por si acaso, de estas cosas del por qué. Está en la historia. Muy bien, entonces, si es así, entonces a la amplitud que tenemos del sistema le sacamos logaritmos. Entonces, aplicamos el 20 logaritmo. ¿Por qué el 20 logaritmo? Aquí es importante. Si la relación de H es de voltajes simples, traducido en potencia sería B al cuadrado, ¿no es cierto? La voltaje sería B al cuadrado. Entonces, en esas circunstancias, si saco el logaritmo de un voltaje al cuadrado, ese 2 se traduce como 20. Porque si es potencia, es simplemente P1 entre P2, relación de potencias. Ahí no hay una exponencial. Allí sí es 10 logaritmos de la relación de potencias. Pero si es voltaje, como tienes que traducir en primera potencia, sería B cuadrado. Entonces, si mi relación es de voltajes, B cuadrado. Entonces, ahí estamos hablando de 20. Por lo tanto, en decibelios, para la amplitud sería 20 veces, perdón, 20 logaritmo de base 10 del HJ omega. ¿No? Hay que sacar el logaritmo. Eso implica el logaritmo de toda esta expresión que tenemos a la mano. Es bastante largo, pero hay que hacerlo para tener bien claro. Entonces acá será el, en este caso, el producto del módulo, ¿no? Sería 20 logaritmo base 10 de todo el módulo de la constante, que es K veces A1, A2, sobre B1. Oh, se borró otra vez. Caramba, A2, debe ser B1 y B3. Si es que no. Sí, está bien, B1, B3. Cerramos el módulo. Y de ahí hemos calculado el 20 logaritmo del factor constante de este sector. En el numerador, también, como se está multiplicando, en logaritmo se suma. Es decir, que hay otro 20 log base 10 del módulo de 1 más j. Uno más j omega entre B1. Listo. Listo.
Lo mismo, hasta ahí termina esa parte. Ahora, todo lo que está en el denominador también es logarítmico, pero ahí cambiamos de signo, ¿no? Si queremos expresarlo todo en forma corrida, el j omega, el primero sería menos, continuamos, acá continúa, y acá menos 20, logaritmo decimal de j omega, del módulo de j omega. J omega. Listo. Seguimos. Menos de la otra expresión, menos otros 20 log, base 10, del módulo de, estamos hablando de 1 más jb1. 1 más j omega b1. Listo. Menos otros 20 log, esto sí es un poquito más largo, del módulo de 1 más jb b sub 2 entre b sub 3, omega, más j omega al cuadrado sobre b sub 3. Será un módulo y cerramos el paréntesis. Listo. Hasta ahí, si se dan cuenta, es una suma. Eso es lo que se aprovecha en la parte gráfica, como si fuera una suma de rectas. Cada una es una recta o una curva, digamos, ¿no? Una función matemática. Entonces ahí tenemos varios casos. El caso de la constante. Si se presentara una situación donde solamente es una constante, sería este caso. Y lo demás no existe, ¿no? Si fuera así, la respuesta en frecuencia, el HJ fuera una constante, tendríamos que mirar este logo. Si miramos de un solo polo, en el origen, sería este de aquí. Si miramos un solo polo, no fuera el origen, sería este de aquí. Y si miramos como presentación una situación de segundo grado, estamos mirando esta expresión, este formato. Y eso es en el denominador, que se va a restar. De igual forma en el numerador, tendríamos que mirar así. Entonces, cada forma tiene una respuesta, una consecuencia en la gráfica. El primer caso, ¿no? Ya yendo a temas más prácticos, el primer caso es de una constante. En el caso que sea una constante, vamos a trazarlo acá así. Vamos a suponer que h de c sea una constante, una K sub A, digamos, constante, así de simple. Y entonces, si lo trazamos en términos logarítmicos en decibelios, sería 20 log de esta constante, ¿no? Del módulo, vamos a ser más riguroso, de h de c. Este equivale al 20 log de base 10, ¿de quién? De K sub A. Entonces, aquí viene ya el asunto. Todo está en frecuencia, obviamente. Todo está en frecuencia. En términos gráficos, les adelanto, la gráfica vamos a ver más o menos acá, está acá. Voy a traerlo acá. Voy a copiar de un texto. Vamos a estar dibujando. ¿Dónde se fue? Uy, ¿dónde se quedó? Hoy se escapó. No importa, regresamos aquí. Acá está. Este no es de la constante. Este no es donde se escapó la gráfica. Bueno, no sé dónde se ha quedado. Oh.
No, no importa. En todo caso, acá le explicamos. Entonces, si lo miramos gráficamente, este tramo, vamos a mirarlo así. Y aquí viene el estudio de omega. El horizontal es el importante. El horizontal, de hecho, va a estar en logarítmicos. Eso quiere decir que el cero nunca va a existir acá, no existe. Lo que va a existir son décadas. Vamos a trazarlo así. Estas líneas sí son lineales, estas que estoy marcando. Pero entre línea y línea, la distribución no es lineal, ¿no? Es logarítmico. Por ejemplo, si trabajamos en radianes, de repente acá dice el origen que empieza en punto 1, porque así más o menos la escala. Punto 1 radianes por segundo. Esto es radianes segundo. Entonces, la siguiente década de punto 1 es el que sigue es un 1, 1.0. La siguiente década es 10. La siguiente década es 100. La siguiente es 1000, o sea, 10 al cubo. Esa es la forma como se escala el eje de frecuencias por décadas. ¿Sí? Como ven ustedes, de 1 a 10 no es lineal, pues. Geométricamente es lineal. Un segundito. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, disculpe, estoy ocupado en este momento. En otro momento. Gracias. Bien, entonces el eje de frecuencias es de esa forma como se escalan. ¿Puedo escalar de otra manera? Sí. Si mi necesidad es desde un radián, o sea, de un radián por segundo, entonces pongo 1 aquí, este siguiente será 10, este será 100, será 10 al cuadrado, este será 10 al cubo, y este será 10 a la cuarta. Depende cuántas décadas permiten el papel graficar. Puede ser 2 décadas, 3 décadas. Acá en el ejemplo tienen ustedes 1, 2, 3, 4 décadas, ¿no? 4 décadas. Y así, la escala ustedes, de acuerdo a la necesidad, lo van a plantear. En el vertical sí, es lineal la escala, pero la escala ya está en decibelios. Esto es en dB. En dB sí pueden empezar en 0, claro, 0 decibelios. Y acá pueden subir, depende de la escala. Si es lineal, de 1 en 1, 2, 3, 4, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Es lineal, en decibelios. Allí también, ahí sí trabajamos abajo, la escala negativa, de decibelios, ¿no? Menos 1, menos 2 dB, menos 3 dB. Y escala lineal, pero en decibelios. Muy bien. Con esa información, entonces, ¿cómo trazaríamos esta constante? A 20 log de K. De hecho, si vemos ahí, es una constante para toda la frecuencia, porque aquí repito, acá es un J omega. O sea, están todas las frecuencias inyectadas, todas las frecuencias. Es el análisis en todo el dominio de omega, de menos infinito a infinito. O sea, el omega aquí es desde más infinito hasta menos infinito. Es el rango del dominio de omega, radianes por segundo. Ah, muy bien. Entonces, si es este 20 log, caerá en algún valor, en algún lugar de la curva. Puede ser positivo o negativo. Si K es mayor que 1, de hecho va a ser positivo. Entonces va a caer en algún lugar de la recta, del horizontal, perdón, acá. Voy a graficarlo así. Por decir, acá caería, ¿no? Una recta. Es en el caso de que K sea mayor que 1, ¿no? O sea, positivo. 20 log va a ser arriba, pues. Por ejemplo, imagínense que K sea igual a 10, una ganancia de 10. Logaritmo de 10 es 1, por 20 son 20 decibelios. Quiere decir que aquí estará en la escala de 20 dB, ¿no? 20 dB. Pero si K es menor que 1, imagínense un milésimo. ¿Cuánto sería el nivel de atenuación? El logaritmo de un milésimo. Calculen. Ejemplo. Si K es igual a 10 a la menos 3, ¿no?
Si pongamos la atenuación del notch, ¿no? El notch sea de orden de 1000 veces va a atenuar. O sea, 10 a la menos 3 es 1000. Es un milésimo. ¿Cuánto es el logaritmo de 10 a la menos 3? Menos 3. Es 3, ¿no es cierto? ¿Sí? No, menos 3. Este es menos 3. Menos 3. Menos 3 por 20. Vamos a salir menos 60 de B. Menos 60. Quiere decir que debo tener una recta, más o menos por aquí, en la escala, una recta paralela, cuyo valor está en la escala de menos 60 de B. ¿No? Asumiendo que K es igual a 10 a la menos 3. Entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Menos 60 de B. Entonces, ahí tiene una gran ventaja el logaritmos. Los valores pequeñitos, ¿no? Pequeños, me los expande y me permite tener más visión. Porque si lo grafican en escalas unitarias, de 0 de 1 a 0, el menos 3 no lo van a ver, es bien pequeñito, es casi 0. Algunos dicen, bueno, es 0. Bueno, sí, es casi 0, pero no es 0. Entonces el decibelio lo resalta. Y eso sí me permite ver qué tanto de atenuación tiene este filtro. Por ejemplo, si fuera así. Bien, ahí hemos hecho esta representación, si en el caso que la respuesta en frecuencia del HDS sea una constante. ¿Preguntas? Uy. ¿Estamos con tiempo todavía? ¿O quieren descansar? Dejémoslo pendiente esto para el día martes, ¿no? El día martes, tranquilo, avanzamos y para ingresar a filtrado, ¿no? Filtrado. ¿Listo? Vamos a irnos. Habían sido 12:20. Está bien, profesor. Va a detener la grabación.